Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraolo ha vuelto al lugar donde todo comenzó, a esa casa llena de recuerdos, emociones y secretos. Lo sorprendente es que, según sus propias palabras, sintió que nunca se había ido. Fue como si el tiempo se detuviera, como si cada rincón me hablara, confesó Afra con una sonrisa nostálgica. Pero lo que parecía un simple viaje al pasado pronto se convirtió en algo más profundo. La actriz, conocida por su carisma y sensibilidad, decidió escribir sobre sus recuerdos en esa casa. Entre esas paredes, dicen, nació una historia de amor que marcó su vida. Algunos rumores apuntan a que su corazón sigue atado a alguien de aquel tiempo, alguien que, según fuentes cercanas, no ha dejado de pensar en ella. Una persona cercana al entorno de Afra aseguró, volver a esa casa no fue casualidad. Afra quería cerrar un ciclo, pero también reconectar con lo que dejó atrás. Y es que los vecinos de la zona aseguran haber visto a la joven actriz paseando por el jardín con una libreta en mano, escribiendo durante horas bajo el viejo árbol del patio. Siempre amé este lugar, se le escuchó decir a una amiga que la acompañaba. Aquí todo comenzó, y aquí quiero entender que se quedó inconcluso, añadió. Los fans están enloqueciendo con la idea de que este viaje tenga que ver con su antigua relación con un famoso actor, cuyo nombre prefirió no mencionar. Sin embargo, en su cuenta personal compartió una foto del antiguo salón con la frase, algunos lugares guardan lo que el alma no olvida. Esta publicación recibió miles de comentarios y especulaciones. Está recordando a su ex, escribió un seguidor, mientras otros opinaban que Afra está lista para un nuevo comienzo. Durante una entrevista reciente, Afra abrió su corazón, no es fácil volver donde amaste y sufriste a la vez. Pero a veces, para avanzar, hay que mirar atrás sin miedo. Su voz tembló un instante, dejando ver que esas palabras escondían algo más que simple nostalgia. Escribir sobre lo que viví allí me ayudó a entenderme mejor. No se trata solo de amor, sino de encontrar paz con el pasado, agregó. Según una fuente cercana, Afra planea publicar un pequeño libro con sus memorias de esa etapa de su vida. No sería una autobiografía tradicional, sino una mezcla de relatos, emociones y pensamientos inspirados en su propia historia. Cada palabra que escribe tiene un significado para ella. Es su manera de sanar, dijo alguien del equipo que la acompaña en este proceso. Lo cierto es que su regreso a esa casa despertó una oleada de curiosidad y sentimientos entre sus seguidores. Algunos incluso viajaron hasta el pueblo donde está la vivienda, solo para dejarle cartas y flores. Uno de ellos contó, cuando llegué, sentí algo especial, como si el aire todavía guardara la energía de Afra. Es una persona que transmite mucho, incluso sin estar presente. A medida que pasaban los días, la presencia de Afra en el pueblo se volvió habitual. Los lugareños, al principio reservados, comenzaron a saludarla con cariño. Ella respondía con una sonrisa tranquila, esa que refleja más serenidad que alegría. Es otra Afra, más madura, más consciente de quién es y de lo que busca, comentó una vecina que la conocía desde pequeña. Cuentan que cada mañana, antes de que el sol terminara de elevarse, la actriz salía a caminar por los senderos cercanos al río. Allí encontraba inspiración para sus escritos y, según los que la han visto, a veces se detenía frente al agua, como si buscara respuestas en el reflejo. Me gusta escuchar el silencio, dijo en una de sus historias de Instagram, acompañada de un breve video del amanecer. El silencio también habla, y a veces dice lo que el ruido no deja escuchar. La prensa, como era de esperarse, no tardó en llegar. Paparazzis, cámaras y micrófonos la siguieron en sus paseos, intentando descubrir si aquel viaje tenía otro motivo oculto. Sin embargo, Afra mantuvo la calma. Estoy aquí por mí, no por los titulares, respondió amablemente a un periodista. Su actitud serena contrastaba con el bullicio mediático que se desató a su alrededor.
Una tarde, se la vio entrando en una pequeña cafetería del pueblo. Pidió té de jazmín y se sentó junto a la ventana, con su libreta abierta. Algunos testigos dicen que escribió sin parar durante más de una hora. Tenía los ojos húmedos, pero se notaba que estaba en paz, comentó la dueña del lugar. Al salir, dejó una nota en la mesa: a veces el alma solo necesita volver al origen para poder volar. Los rumores sobre su antiguo amor se intensificaron cuando un famoso actor turco publicó en sus redes una fotografía de un atardecer idéntico al que Afra compartió el mismo día. Las coincidencias encendieron las redes sociales, y los fans comenzaron a especular sobre un posible reencuentro. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, pero esa ambigüedad solo avivó el interés del público. Más allá de las historias románticas, lo cierto es que Afra parece haber encontrado un propósito más profundo en este viaje. Su regreso no solo la reconectó con su pasado, sino también con su esencia creativa. En una entrevista reciente, reveló que aquel lugar la ayudó a comprender la importancia de la soledad elegida. Antes me asustaba estar sola, ahora entiendo que la soledad también puede ser un refugio, dijo con una sinceridad que conmovió a sus seguidores. El pequeño libro que planea publicar, según filtraciones de su editorial, llevará por título provisional Donde el alma regresa. Se trata de una obra íntima, con fragmentos de cartas nunca enviadas, pensamientos nocturnos y reflexiones sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo. No busco contar mi vida, sino compartir lo que aprendí de ella, habría declarado la actriz en una reunión privada con su equipo. Mientras tanto, la casa donde todo comenzó se ha convertido en un símbolo. Algunos fanáticos la llaman la casa de los recuerdos. Se rumorea incluso que Afra podría usarla como escenario para un proyecto audiovisual inspirado en sus vivencias. Sería una forma de cerrar el círculo, comentó un productor cercano a ella. Lo que empezó como un regreso nostálgico se ha transformado en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Afra Zaraoglu, lejos de buscar fama con esta historia, parece querer reconciliarse con la persona que fue, con la joven que soñaba entre esas paredes antiguas. En palabras suyas, no se puede avanzar sin agradecer a quien fuiste. Y hoy, más que nunca, le doy gracias a esa versión de mí que amó con el corazón y que aún cree en los nuevos comienzos. Al despedirse del pueblo, los vecinos la vieron mirar la casa una última vez antes de cerrar la puerta. No hubo lágrimas, solo una sonrisa serena, la de quien comprende que los finales también son principios disfrazados. Y mientras su coche se alejaba por el camino polvoriento, el rumor quedó flotando en el aire: Afra no solo volvió a la casa, volvió a sí misma. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarme qué opinas de esta historia tan conmovedora. Nos vemos en el próximo video.